25 minutos sobre las 10 de la noche. Don Xosé Carlos Arias, moi buenas noches. Buenas noches. Don Manuel Lago, moi boa noite. Don Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Boa noite. E don Carlos Vázquez Padín, moi boa noite. Bueno, vamos a hablar mucho de economía hoy, de esa cumbre hispano-portuguesa que hoy tenía lugar en Madrid, con una especie de frente común entre nuestro presidente Mariano Rajoy y el primer ministro Pasos Coelho. Pero antes queríamos abordar en estos minutos la polémica de la semana, una polémica que tenía su origen aquí en esta misma mesa hace exactamente 7 días, el pasado lunes, cuando convocábamos al presidente de la Real Academia Galega, el señor Alonso Montero, con el que manteníamos una entrevista en el transcurso de la cual se dijeron cosas como esta. O que dicir do Bloque, que é a formación política que máis defende a lingua galega, pero ao mesmo tempo é como esas nais que lle queren moitos nenos pequenos e apretános tanto que os abafan. Por lo tanto, hai que defender o galego máis intelixentemente, máis pedagóxicamente, máis persuasivamente. Temos que seducir máis. Temos que agarimar, eu xo dixen, pedagóxico e persuasivo. Bueno, mal sabíamos nese momento a cola que iban a traer estas declaracións de Xesús Alonso Montero. O pasado xoves falábamos por teléfono co actual voceiro do Bloque Nacionalista Galego, con Xavier Vence, que valoraba deste xeito esas palabras do presidente da Real Academia. Creo que é unha persona que lle gusta moito escoitarse e falarse a si mesmo, pero con razonamentos que desde logo a min sonanme a moi antigos, non? Porque ver o idioma como o ve el, creo que é unha forma en que se vía o idioma pois hai 50 anos ou hai 40 anos, pero non hoxe en día. Eu creo que hoxe a xente nova, tanto do mundo urbano como do mundo rural, non ve o idioma nesos parámetros en que lo ve. Por eso digo que é unha visión moi antigua e moi rancia. E desde logo, cando compara xa a cuestión do idioma, do uso do idioma e do cariño co que o tratan os militantes nacionalistas co papel de que unha nai que apreta moito os seus fillos para que casi o abaza, no, pois di moito tamén da forma en que ve as mulleres, non? Que seguramente non é precisamente moi moderna. Bueno, parte da conversa que mantiñamos, como decía, o pasado xoves con Xavier Vence, hoxe o Bloque Nacionalista Galego seguiu estreitando o círculo contra Alonso Montero, nesta ocasión a través da voz dunha tertuliana desta casa, Pilar García Negro, que decía isto esta mañá. Hai un españolismo, ímolo chamar civilizado ou disimulado, e hai un españolismo extremista. As declaracións do señor Alonso Montero afílianse a este último. Sabemos o que significa a palabra abafar, que significa desde feder até asfixiar, até afogar e algunhas outras acepcións. Coñecemos o significado. O idioma non se pode utilizar impunemente, que o presidente dunha institución como a Real Academia Galega xa na ostentación deste cargo saque a pasear en medios de comunicación a súa rebellada tendencia antinacionalista, pois el a título particular efectivamente que opine o que lle pete, pero aí está, como xa foi dito tamén, comprometendo, claro, na súa representación a propia institución e insisto, omitindo onde está o problema realmente. Que está pasando, Xosé Luis? Por que están tan alporizados no Bloque? A ver, a min ocurreseme 4 ideas moi breves, non? A primeira, que sería aplicable aos dous, ao BNG, e máis a todos os que falaron por el, e máis a Xesús Alonso Montero, é que se confunden os dous de enemigo, verdad? Habendo tanto de que defender o idioma, estar neste momento mirando si Alonso Montero é españolista ou se os outros apretan tanto o idioma que o abafan, é como unha especie de situarse fora da realidade e xenerar unha batalla gratuita, non? A mí non me extraña, a outra expresión que me chamou moita atención é o de a Alonso Montero gustalle moito escoitarse. Non me extraña, eu se falase como el tamén me escoitaría, porque mira que fala ben, mira que é
Mira que é... Unha delicia escoitalo polo tono, polo tempo, por todo. Eu iso comprendo perfectamente. Estou bastante... A ver, pareceme tamén unha loita de salón, é dicir, é unha loita que está entre os dous e que causa un interés polo espectáculo, pero que non ten unha trascendencia social na cuestión do galego. Non hai un debate aí. Nós temos debate, por exemplo, coas actitudes do presidente da Xunta con respecto ao decreto último ou cousas polo estilo, pero creo que aí non hai un debate, son dous que están do mesmo lado e aínda que eles nun momento determinado se enzarzaran nunha liorta personal, eu creo que aí non hai debate. E despois eu estou bastante... Pero seguro que están no mesmo lado, porque parece que non. Non, eu creo que están... Vamos a ver, eu creo que con respecto ao galego están no mesmo lado. Fago unha interpretación boa, amable dos dous. Por tanto, creo que están do mesmo lado. E por último, eu estou bastante de acordo con Alonso Montero nunha cousa que seguramente non debía haber dito personalizándoa especificamente no bloque, pero que é certo. Eu creo que o galego ten que ser defendido con inteligencia e con pedagogía. E eu creo que hai veces que non o é. E, por tanto, non me parece mal que eso sea así. Todo isto está enrabietado porque ven da situación da academia non de ahora, senón de antes. E eu creo que iso é o que explica isto, que no fondo é unha treboada nun vaso de auga. Xosé Carlos, ti como ves esta polémica, esta agria polémica? Pois, a verdade que o vexo bastante parecido a como acabo de decir Xosé Luis, porque son palabras totalmente sensatas. O que sí me resulta absolutamente sorprendente é que a persona que a min me falou de Blanco Amor, me falou de, que se lleu, de Cunqueiro e de Rosalía e tal, pois alá polo ano 70, 71, no Instituto de Lugo, Alonso Montero. A persona que eu efectivamente asociei desde o primeiro momento como o galeguista, non, que nos inculcaba un determinado gusto, pois que... Fuches alumno de Montero? Sí, hombre, claro, alumno, para mí unha persona moi querida e moi admirada desde hai moitos anos, non? Eu creo que o que quixo facer Alonso Montero é, sinceramente, suliñar un feito, e é que, quizá, si se asocia cunha liña política, como puido ocurrir en sectores da sociedade galega, algo que non ten que ver para nada cunha liña política, pois pode ser malo para o... A mellor o fixo máis ou menos afortunadamente, non vou entrar, non pretendo entrar na polémica, pero me parece que non dá para máis o asunto. Manuel? Eu creo que, por desgraza, hai trasfondo. Quer dizer que as declaracións de Alonso Montero son inocentes, é unha entrevista contigo, longa, na que se din moitas... No, bueno, incluso a preguntas miñas, quero dicir, claro. Túas, quer dizer, non é unha declaración institucional do presidente da RAC nun acto institucional, non é unha conversa, non? Eu creo que nese sentido te poden gustar máis ou menos, non? Pero son declaracións inocentes, non? Eu creo que o que hai detrás da actitude, da posición do BNG, creo que ten que ver ca reorientación política desa forza, non? Creo que ten que ver con eso, non? É unha manifestación de sectarismo hacia unha persoa que é un galeguista profundo, que é un intelectual de referencia en Galicia, pero que non é nacionalista. Eu creo que a Alonso Montero non lle importará que o diga, porque el presume del, é membro do Partido Comunista. Non, hai unha conversa aquí tamén, aparte falamos do nacionalismo, e dixo, se alguén me demostra que o nacionalismo está ben, eu non teño ningún problema, pero ninguén mo demostrou. Por el lo digo, digamos, non é unha acusación, sino un recoñecemento, que ele é membro do Partido Comunista dentro da dictadura de Franco, non? Entón, non é nacionalista. Eu creo que Pilar García Negro, neste caso, Xavier Vence, levan mal que un non nacionalista, pero si un galeguista comprometido ca lingua e ca cultura do país, sexa o presidente da RAC. E eu creo que, digamos que este encontronazo, o que leva, eu creo que o que mostra é que o BNG vai estar incómodo con esa situación. Carlos, ti que non eres comunista, pero sí que faz da lingua tamén unha bandeira, hai unha certa asociación, non sei se saiu aquí, de identificación, que en parte na conversa con Alonso Montero falábamos deso, unha identificación dunha determinada forza política, neste caso do Bloque Nacionalista Galego, co uso do idioma, sobre todo nos contextos urbanos, sobre todo.
Sí, bueno, es un fenómeno sociolingüístico, pero, bueno, para min este é un espectáculo, para min bastante triste e bastante lamentable, non? E eu, desde logo, percibo sectarismo nas dúas partes, non? Primeiro, é dicir, na entrevista, que xornalísticamente é moi agradable, pero entendo que Alonso Montero non se pon o traxe de presidente da Real Academia, e se se pon o traxe de Alonso Montero... Non sabes o que se agradece, Carlos, que moitas veces a xente non vaya co traxe da institución colocado. Sí, desde un punto de vista xornalístico, entendo que é preferible, non? Supoño que tamén desde o punto de vista do espectador. Por suposto, pero claro, desde un punto de vista de representar unha institución que debe defender ao idioma e a todos os falantes do idioma, para min está fora de lugar criticar a unha forza política ou a outra. E despois resulta que o Bloque pídelle que critique a outra forza política, que sería o PP neste caso, co cual é outra manifestación máis de sectarismo que a mí non me extraña vindo de sectores de extrema esquerda que representarían tanto o Partido Comunista no que está Alonso Montero como o BNG. Podemos pechar este paréntese. Manuel pedía, despois de escoitar unha cousiña máis de Alonso Montero, que tamén foi obxecto de comentario por parte de Xavier Vence, que era cando lle preguntábamos que definira o actual presidente do Goberno de España, Mariano Rajoy. Decía isto: e un galego que se chama Rajoy, que te suxire? Bueno, Rajoy, que podría pronunciarse en francés Rajoy, é curioso porque eu teño escrito na Voz de Galicia, pero sin éxito, porque nunca me respondeu por que el non fala en galego, xa que aquí vimos unha cuestión lingüística. Eu creo que Rajoy non fala en galego porque para ele o galego é o idioma que falaban as criadas entre sí, as criadas da súa casa, porque supoño que non se atrevían a falar en galego coa súa nai e co seu pai. E, polo tanto, creo que lle dixo unha vez Fraga al Rajoy: Mariano, si usted quiere medrar en política, tiene que hacer dos cosas: casarse y hablar gallego. Casou, pero non fala galego porque tralle connotacións de pobreza, de clase baixa. E el ter que decir bos días, mañán chegaremos, onta noite fun cuns amigos a tomar uns vasos, está vendo as criadas, e as criadas non lle gustan os señoritos que gobernan a historia. Outro galego que se chama Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo é un presidente de Galicia que me gustaría que fixera o esforzo de aproximar o Núñez ao Feijóo. O Feijóo que naceu en Casdemiro, a 7 kilómetros de Ourense, que escribiu o Teatro Crítico Universal. Bueno, opinións concretas de dous políticos, Feijóo e Rajoy, que non fala galego porque lle recorda as criadas, dixo literalmente. Creo que querías decir algo, Manuel. Non, é un tema menor. A verdade, eu creo que eu xa dixo o que teña que decir, non? Pero nesta idea de sectarismos, quero decir, o sectarismo, por desgracia, non invade só as posicións da extrema esquerda. Como di Carlos Padín, que non sei se o BNG se le coñecería máis nesa definición, ou mesmo Alonso Montero, que sexa un extremista de esquerda. Eu creo que Alonso Montero é un intelectual importantísimo na historia deste país, é unha persoa das que mellor coñecen e falan e protexen e loitan por o idioma. O fixo dando clase en galego nun instituto de Lugo no momento en que, digamos, estaba perseguido pola dictadura a utilización do idioma. Eu creo que neste país ninguén lle pode dar leccións de galeguidade, de amor ao país e de amor á lingua a Alonso Montero. Esa é a realidade. Na miña opinión, simplemente dicir, creo que non responde, non está a altura do perfil institucional que un presidente da Real Academia Galega debe amosar, respetando absolutamente a todo o mundo por igual e evitando opinións nas que no fondo incluso podo estar de acordo en algunha delas, pero que realmente rebaixa o perfil da institución, na miña opinión. Bueno, queríamos traer esta polémica aquí, una polémica, como decíamos, que involuntariamente creábamos el pasado lunes durante esa entrevista a Jesús Alonso Montero. Pensábamos que iba a quedarse finiquitada el pasado jueves con esas declaraciones de Xavier Vence, nada más lejos de la realidad. Hoy Pilar García Negro continuaba hablando del asunto. Decía que íbamos a hablar de economía porque hoy ha habido cumbre hispano-portuguesa, dos países probablemente más unidos que nunca por las circunstancias económicas, una cumbre de la que ya nos va a hablar, como siempre, desde el plató de informativos, Uxía Rodríguez. Adelante, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Pues vamos a hablar de... Primero vamos a hablar de la última hora que nos llega desde Bruselas, porque parece que vivimos en el Día de la Marmota. Hoy otra vez el Eurogrupo ha reclamado a España más reformas. Los ministros de Economía de los 27 se han reunido en Bruselas después de elogiar los esfuerzos significativos del gobierno de Rajoy para atajar los desequilibrios económicos. Le han pedido que siga así, que mantenga el impulso reformista.
Europa pide más a Rajoy y Rajoy pide más a Europa. Hoy el presidente español, como decía, se ha reunido en Madrid con su homólogo portugués. Então, como estás? Bem disposto? Como é que estão as coisas? Bueno, bien, bien. Melhor. Sí, estamos bien. Isso é bom. Dos conservadores con muchas cosas en común. A los dos, sobre todo a Passos Coelho, se les considera los alumnos aplicados de la austeridad, pero parece que se han cansado de hacerlo solos y por eso han lanzado un mensaje a las instituciones europeas y a sus socios. Quieren que se ponga en marcha cuanto antes la unión bancaria y que se avancen medidas para atajar el desempleo y la falta de crédito. Es imprescindible que la Unión Europea adopte, en paralelo a los esfuerzos nacionales, medidas de acompañamiento para acelerar sus efectos positivos. El cumplimiento del calendario acordado por el Consejo Europeo en lo que se refiere a la unión bancaria, así como tomar medidas para asegurar el crédito a las familias y a las pymes y, sobre todo, para paliar el gran problema del paro juvenil. Necesitamos, evidentemente, el apoyo de nuestros socios europeos y necesitamos igualmente una respuesta europea más intensa. Frente Común Hispanoluso que también ha servido para acercar más España y Portugal, con Galicia como puerta de entrada. Este verano se pondrá en marcha el primer tren directo, diario y con billete único entre Vigo y Oporto. Además, los telepeajes españoles podrán ser utilizados en las autovías y autopistas portuguesas a partir de este 1 de julio. Como decía, Portugal y España son los alumnos aventajados de la austeridad, pero tras varios años intentando apretarse el cinturón y satisfacer a la troika, sus respectivas situaciones no han hecho más que empeorar. El paro es uno de los principales problemas de ambos países. La tasa de desempleo española ha batido todos los récords, superando el 27%. 6.207.700 personas no tienen trabajo. En Portugal, la tasa de paro es del 17,7% y el número de desempleados se acerca al millón. Los jóvenes se llevan la peor parte. En España, 1 de cada 2 menores de 25 años no encuentra empleo. En Portugal, 1 de cada 3 está en el paro. Unos datos que animan a una creciente emigración. Cada día 200 españoles cogen la maleta. En el Estado luso, la cifra se acerca a las 275 salidas diarias. Mientras, dentro de las fronteras de ambos países, la miseria crece. Si en nuestro caso 1 de cada 5 españoles vive por debajo de la pobreza, en Portugal la cifra es todavía peor, 1 de cada 4. Y también hoy Bruselas ha lanzado su última recomendación a España, un contrato único abierto para frenar el elevado desempleo y acabar con la segmentación del mercado laboral. Este nuevo contrato acabaría con la diferenciación entre trabajador indefinido y temporal. Así, la Comisión Europea ha devuelto al tejado de Rajoy la pelota del paro juvenil. Parece que quienes van a liderar la lucha contra el desempleo juvenil en Europa son Alemania y Francia. Su iniciativa pasa por poner en marcha un nuevo New Deal. El plan, que se presentará a finales de este mes en París, se basa en una línea de créditos a las empresas que contraten a menores de 25 años, un hecho que puede suponer un punto de inflexión en la Unión con una apuesta por el crecimiento y la inversión tan reclamada por numerosos líderes. Muchas recomendaciones e iniciativas, pero el gobierno español tiene claro que su reforma laboral funciona y por eso no tiene ninguna intención de cambiar la actual legislación. Estamos muy satisfechos, el gobierno, de cómo ha funcionado esta cosa y, por tanto, no tenemos ninguna intención de cambiar ni en una ni en otra dirección la reforma laboral. Que la reforma laboral ha minimizado el impacto desde el punto de vista de lo que es la crisis en el empleo y también que está ayudando a mejorar la competitividad de la economía española. De economía, reformas y Europa hablamos esta noche en nuestra mesa de debate y también, como siempre, en nuestras redes sociales. Pues lo dejaste fácil, Uxía. Europa vía V, con almohadilla antes. Eso es lo que tenéis que escribir en Twitter si queréis participar en nuestra tertulia. Ese es nuestro hashtag, nuestra etiqueta de hoy. Pero ya sabéis que sobre Europa podéis escribir también en Facebook o mandándonos un email a viav@vtelevisión.es. Nuestro compromiso de todas las noches, emitir en directo durante la tertulia vuestros comentarios. Fernanda. Gracias, Marina, gracias, Uxía. José Carlos, la última hora que compartía con nosotros Uxía, Europa pide más esfuerzos, más reformas. ¿Qué más nos va a pedir Europa? ¿Por dónde crees que van a ir las cosas? A ver, esto del contrato único
Yo creo que no es en absoluto una novedad. Yo creo que ya había una recomendación de la Comisión en esa dirección. No sé si se está sacando un poco de madre esta opinión que ha dado el comisario, que ha visitado España y lo ha dicho. Raro, además, en un foro, porque además él mismo ha dicho esto sería recomendable, pero no es urgente, ¿no? La verdad es que el camino de reformas en la línea de lo sugerido por la Unión Europea está siendo muy iniciado, pero efectivamente no se acaba de cerrar ninguna de las que la Comisión propone, ¿no? Yo creo que habría algunas reformas de tipo institucional y incidiendo sobre la dinámica monopolística de algunos mercados en España, sobre todo en los servicios, en los cuales la Comisión Europea y por cierto, el Eurogrupo, un comentario sobre este punto del Eurogrupo, que es que nos desayunamos, nos merendamos y nos cenamos todas las noches con el dichoso Eurogrupo. Esto no es una casualidad que esta expresión nos suene reiteradamente, es un signo clarísimo de lo que está pasando. Lo que está pasando es que la dinámica de la integración europea se está disolviendo en la intergubernamentalidad. O sea, esto es, el Eurogrupo está formado por los ministros de Economía y Finanzas de los países. Frente a esto, propiamente, los órganos propios de la Comisión Europea están prácticamente desaparecidos. Y yo creo que es uno de los puntos principales del nudo que hay en este momento en la política económica europea. Te voy a decir una frase de lo que está trascendiendo una fuente comunitaria que habría dicho: España ha hecho esfuerzos importantes, pero tanto Bruselas como los socios europeos piensan que la lista de cosas por hacer, ojo, es más larga que la lista de cosas que ya se han hecho. Y yo insisto, José Carlos, ¿qué crees que está pidiendo Europa? Estamos hablando de pensiones y si crees que es lo que hay que hacer. Sí, no, de pensiones, la reforma de las pensiones se va a redoblar la presión sobre la reforma de las pensiones, porque es algo que va a ocurrir. Con las pensiones ocurre una cosa diferente del resto de las reformas que se están, digamos, de recortar derechos, etcétera, que se están planteando en este momento para el conjunto de Europa. Y es que sobre el futuro de las pensiones está claro que pende una amenaza que no es exactamente, o que no tiene que ver directa, bueno, pende desde luego la amenaza general de la situación de dificultad económica general originada por la crisis, pero además está el problema demográfico, ¿no?, que es un problema distinto que hubiese, digamos, obligado a repensar los sistemas de pensiones en todo caso, ¿no? Yo creo que las pensiones, esto hay que prepararse para ver que efectivamente las presiones de Europa para que se reformen más en profundidad, o se reformen en profundidad todo el sistema de pensiones, están a la vuelta de la esquina, ¿no? Estaba mencionando otro tipo de reformas que realmente han sido en gran medida, se han empezado, pero nunca se han acabado de cerrar. A mí me parece muy importante todo lo que refuerce los mecanismos de competencia en la economía española, ¿no? Y esto es la parte buena de la presión europea, que también la hay, ¿no? Y sin embargo es lo que menos vemos que se consolide, que se avance, ¿no? Bueno, en fin, son algunas de las posibilidades. Con un poco de optimismo, como casi siempre. Ya. Me agrada que haya un optimista. A ver, la forma en que estamos enfocando el tema de Europa a mí me recuerda mucho a los niños y a los papás de los niños, que cuando el maestro se le pone duro y cuando le empieza a hacer determinadas obligaciones en sus estudios, en sus deberes, dice: el maestro me tiene rabia. Como esto lo entenderá muy bien todo el mundo, porque nos ha pasado a todos alguna vez en casa, incluso nosotros hemos sido partidarios de eso, puede ser muy fácil derivar hacia el maestro el problema que uno tiene con su propia manera de hacer los deberes. ¿Qué nos pide Europa? Europa nos pide fundamentalmente dos cosas. Una consolidación fiscal, que nos la puso primero a un ritmo acelerado y que luego no se pudo hacer a ritmo acelerado ni aquí ni en otros países de Europa, y se retrasó un poquito. Y segundo, una reestructuración de los elementos, especialmente administraciones y formas de gestionar, también en la empresa privada, que nos han llevado hasta aquí. Y yo creo que ambas dos cosas son absolutamente irreprochables y están absolutamente en lo correcto.
Desde luego Europa no nos dice cómo hay que decirlo, y entre otras cosas no nos lo dice cuando nos habla del contrato único. Dice, yo digo esto, pero usted verá. Y no nos dice si hay que en este momento tirar por la inspección, por la ampliación de la reforma fiscal por darle un poco de leña a la economía sumergida. ¿Tú crees en cualquier caso que el Eurogrupo va por el buen camino con el tipo de deberes que está imponiendo a España? Claro. No por el buen camino, por el camino que hay. Y luego, las otras cosas, hay muchas cosas que no están, y luego lo diré por una razón final, que no están metidas en la competencia del Eurogrupo. Y por tanto el Eurogrupo te dice, usted puede subir, para consolidar puede subir los ingresos. Y yo no le voy a decir si los tiene que subir aumentando los impuestos, generalmente le dicen, no es buena línea, pero si lo puede hacer así, si lo puede hacer persiguiendo el fraude fiscal, si lo puede hacer aumentando los impuestos a los ricos y bajándoselos a los pobres, o al revés, subiéndoselos a los pobres y bajándoselos a los ricos. Dice el Eurogrupo, yo no le digo eso. Yo lo único que le digo es a usted que tiene que tener una consolidación fiscal, le doy un poco de las líneas por donde tiene que ir, desde mi opinión y en función de la experiencia general europea, pero usted en eso es su propio maestro. Eso sí, lo que no le voy a pasar es porque usted quiera integrarse en un modelo económico, en el del euro, sin cumplir los deberes básicos que esto implica. Y ahí hay una cuestión muy en la línea de lo que ha dicho Mariano Rajoy hoy, y termino con ella. A ver, empieza a ser una monserga lo de le pido que hagan pronto la consolidación bancaria. La consolidación bancaria no se puede hacer si eso significa, a ver que lo dice Draghi todos los días, ¿verdad? No se puede hacer si eso significa que se queda la Unión Europea con nuestros problemas, con nuestras consolidaciones y con nuestras recapitalizaciones, y nosotros nos ponemos otra vez a hacer aves. Ese no es la consolidación fiscal. La unión bancaria. La unión bancaria se tiene que producir sobre elementos. A ver, vamos a recordar aquello que decía la alcaldesa de Madrid, sumar las peras con las manzanas y tal. Bueno, pues no vamos a sumar las peras con las manzanas, es lo que dicen en este momento en Europa. Si usted tiene peras, como aquí se van a sumar manzanas, primero se convierte en manzana. Y solo después puede venir la consolidación fiscal, lo cual es una verdad de perogrullo. Es decir, que negar eso, y por tanto no vale insistir. Lo que debería de haber dicho Mariano, lo que debería de decir en este momento alguna más gente, termino con esto, es que Europa tiene un problema político fundamental al no haber asumido autoridades políticas suficientes para tomar las medidas que hay que tomar. Pero esa culpa no viene de los grandes, viene de los pequeños. Es decir, los que no han querido ceder la soberanía de la deuda, los que no han querido ceder la soberanía presupuestaria, etcétera, son Chipre y cosas así, ¿verdad? Y por tanto, ese es un tema que hay que ir aprendiendo, volvemos al niño en la escuela, y resolviendo. Y yo creo que esto es lo que hay. Lo demás, evidentemente, nosotros podemos tirar contra la idea de que el maestro tiene la culpa, pero no la tiene. Generalmente, el 90% de los casos de estos, la culpa la tiene el niño y no el maestro. Dice José Luis que es irreprochable la hoja de ruta que está marcando Europa. No sé si tú, Manuel, estás de acuerdo con esa hoja de ruta. Radicalmente en desacordo. Primeiro, creo que o párrafo que ti leiches é a resposta cando Mariano Rajoy, o presidente, dixo no Parlamento que xa non lle preguntan por que cando é o rescate a economía española. Porque ninguén lle pregunta porque a economía española está completamente intervenida. E existe, eu anotei aquí, unha cinta sin fin, unha cinta transportadora sin fin no que continuamente a Unión Europea, o Eurogrupo, Merkel, o Banco Central, etc., introducen novas reformas. Ti facías a pregunta, que reformas? Pois xa se verá. Quero dicir, a economía española está intervenida. Na medida en que as autoridades europeas decidan que medidas hai que aplicar, se aplicarán. Vou poñer un exemplo, porque antes se plantexaba que non hai medidas concretas. A Unión Europea, o Banco Central Europeo, impuso que Bankia pechara, vou dicilo, parece unha tontería, que Bankia pechara as súas oficinas de Ferrol, porque só lle permite ter oficinas a Bankia na cabeceira de provincia. Por poñer un exemplo de medidas que non propón, de medidas tan concretas, tan absurdas, como que teñas 4 oficinas en Coruña e deixes os 4.000 ou 5.000 clientes de Bankia sin oficina en Ferrol. Entón pecharán Vigo tamén. Como? Bueno, aí sempre igual pecha Pontevedra. Solo una incidencia brevísima para que aclares. Habrá que recordar que en ese caso
estamos intervidos porque hai 50.000 millóns de euros metidos aí. Barreiro, totalmente de acordo. Vale, non, xa está, claro, con eso xa está. Non, pero unha cousa é que te interveñan de memoria e outra cousa é que te interveñan dicindo le voy a poner 50.000 millones de euros encima de la mesa para que ponga orden en esa trapallada, que es lo que es, para que ponga orden en esas trapalladas. Y pero a cambio de eso le voy a decir cómo las tiene que resolver. Perfectamente. O sea, la economía española, por solo 50.000 millones de euros, porque en Grecia hubo que poñer 400.000 millóns, en Portugal non sei cantos, e en Irlanda xa non me acordo de cantos. En España, por 50.000 millóns de euros, estamos intervidos. La banca. Intervidos, porque todas as medidas que Mariano Rajoy di que non lle gusta adoptar, que non estaban no seu programa, que el non quere facelas, e as fai, o di no Parlamento, as fai porque ten, digamos, o mandato da Autoridade Europea de que ten que facelas. Por lo tanto, a economía española está intervida nun camiño de perdición. O que, digamos, nós temos precedentes. O precedente de Grecia se pode contar menos porque é un país especial, pero o que está pasando en Portugal é evidente. Levamos en España 3 anos de austeridade, en Portugal 4. Non hai ni unha sola das variables económicas, macroeconómicas, que vayan ben. Cando o presidente Rajoy di que ele está moderada... Non, hoxe xa non dixo moderadamente satisfeito. Hoxe dixo que estaba moi satisfeito. Darle forma laboral. Completamente satisfeito. Dende que Mariano Rajoy é presidente do goberno, se destruíron en España 1 millón de empregos. E o paro aumentou en 850.000 personas. Que este é un dato curioso. Aumenta menos o paro do emprego que se destruye porque a xente abandona o mercado de traballo e emigra fora do país, volve ao seu país e emigrante ou se mete na casa. Por lo tanto, na miña opinión, a Unión Europea está provocando un austericidio que está baixando o nivel de vida dos cidadáns e levando a economía a un calexón sin saída. A ver, Carlos, por completar a primeira ronda. Primeiro, alumnos aventaxados en austeridade, non, os últimos da clase en austeridade. Os alumnos aventaxados en austeridade están sendo as repúblicas bálticas que están crecendo desde 2010-2011 e xerando emprego. É dicir, España e Portugal en menor medida continúan incrementando... A que lle chamas austeridade de verdade, entón? A austeridade consiste en gastar o mesmo do que ingresas. O mesmo que lle chamaría a miña boa austeridade. Gastar 80.000 millóns máis do que ingreso, desde logo, en ningún lugar se chama austeridade. Que repercusión concreta para a vida da xente? O sea, que terían que ter feito estos señores? Chegar e baixar un 40% os salarios, por exemplo? Non, reducir drásticamente, xa o comentei outro día, reducir drásticamente o peso da administración, eliminar todo tipo de redimensionar completamente a administración enorme, hipertrofiada e ineficiente que hai en España, con duplicacións, triplicacións, diputacións, 8.000 concellos, din que non chega 200 embaixadas, as embaixadas é anecdótico, pero España gasta o triple en embaixadas que Alemanha, España gasta o triple que Alemanha en iluminación pública, é dicir, hai tantísimas cousas nas que se pode recortar para axustar nun camiño sensato de equiparación de ingresos e gastos que falar de austeridade neste contexto a mí realmente é algo que me cabrea, non? Porque iso mencionaría unha cifra. Orzamento de 2007, o ano de máis ingresos fiscais da historia de España, 413 millardos, miles de millóns de euros no 2007. No 2012, primeiro orzamento do goberno do Partido Popular, 493 millardos, 493.000 millóns de euros, é dicir, 80.000 millóns de euros máis nos orzamentos do Estado no 2012 que no 2007. Se iso é austeridade, que veña Deus e o vexa. Que veña Deus e o vexa. Depois un apuntamento en relación á cuestión da reforma laboral. Efectivamente, España necesita unha reforma liberal e laboral seria, non? A reforma laboral do Partido Popular é unha reforma incremental moi pequena con respecto á tradición... Pero cal teña que ser a reforma laboral? A reforma laboral ten que aunar flexibilidade con seguridade e son, digamos, hai marcos laborais no centro de Europa, en moitos países, en Austria, en Suiza, que funcionan aportando un incremento de productividade, maior flexibilidade laboral, por unha parte, e seguridade ao empregado. En que consisten? En reducir cotizacións sociais e que cada empregado teña un fondo de capitalización individual que co que se financia tanto o despedimento no caso que se produza como o subsidio de desemprego, o cual aporta flexibilidade ao empresario e aporta seguridade ao traballador. E por outro lado, xa remato, aumenta espectacularmente a productividade porque unha regulación
laboral, que, por certo, procede do franquismo, e agora a esquerda defende con tanta forza. Onde liches eso que provén do franquismo? Os 60 días de indemnización por ano traballado procede do franquismo. Pero que 60 días? E a partir de aí vanse facendo... No franquismo era así, Manuel. Pero non hai 60 días en España. Non, foi reducindo, pero sempre partindo sin cuestionar a base da regulación laboral franquista. Si me deixas que... Vamos a ver, vou facer unha maldad, Carlos, vouche facer unha pregunta. Porque se fala de falta de flexibilidade do mercado de traballo en España, comparado con Alemania, con Suiza. Eu vou facer unha pregunta. Ti sabes cantos contratos de traballo se registraron nas oficinas dos servicios públicos de España, contratos registrados, apuntados, con cuño de funcionario, nas oficinas públicas de España dende o ano 2003 ao ano 2012? Dime unha cifra. Unha cifra. Contratos registrados que chegan ao INEM, queres dicir? Ao INEM moi pouquiños, non? Porque unha das características do INEM... Este é un clásico de Manuel Lago, tira para arriba. É que non lle consigo... Tira para arriba. Cantos contratos de traballo... Unha das características do INEM é que non lle consigo traballo a ninguén. A ver, dá unha cifra. Vale, como está facendo a pregunta, dá unha cifra. Pois non o sei, descoñezo a cifra, non vou. A ver, non, pero di unha cifra. Non estamos na ruleta máxica, non? Atrévete a dar unha cifra. Atrévete. O sea, España é un país pouco flexible, non se pode contratar, existe moita rigidez. Cantos contratos se fixeron... A rigidez crea a precariedade que tanto vos queixades. Atrévete a decir unha cifra. Está unha cifra e te podo sacar unha cifra bueno, aquí, como non vas a cifra concreta e se a falla... É moi chamativo. Como non a vas a decir, vou a decir eu. Sabes cantos contratos se cuñaron nos servicios públicos do INEM en España? Sí, dime. 159 millóns de contratos. Claro. Claro. Estás me dando razón. Non sei. A precariedade, a rigidez laboral crea déixame que volva a gran cantidade de contratos temporais. Nun país donde existe moita rigidez, donde non se pode contratar, donde os empresarios teñen medo a contratar, donde as normas laborais son restrictivas. Por que teñen medo a contratar os empresarios? Pero non teñen medo a contratar, se contrataron 159 millóns de contratos de traballo. Como que teñen medo a contratar? O que non fan son contratos indefinidos. Segunda idea, ti, cando falas do gasto público, hai que engadir tres cuestións. Primeiro, que utilizas como dato comparativo o ano 2007 e non utilizas o ano 2009. A partir do ano 2009, o gasto público en España non deixou de baixar en termos nominais, pero sobre todo en termos reais, cando se desconta a inflación. Terceiro, había un artigo interesantísimo na Voz de Galicia, na sección de negocios de Arjona, de Juan Arjona, donde explicaba que o número de empregados públicos en España, medidos con o total da poboación e medidos co total das persoas asalariadas, é dos máis baixos de Europa. Que temos unha administración pequena, porque temos servicios públicos pequenos. Era o terceiro máis baixo, o segundo, sí. Hai que retratar coa produtividade. Claro, remato co último dato, porque a mí me gustan os datos. Vamos a ver, España, no seu tema de consolidación orzamentaria, ten un problema, que é o seguinte. Non somos un país que históricamente temos un gasto público moi baixo, porque o gasto público en España... Un 47% do PIB, o récord. O gasto público en España está 5 puntos por baixo da media da Unión Europea. E o noso problema é que os ingresos públicos están 10 puntos por baixo da media da Unión Europea. José Carlos, yo te escucho, pero como estamos hablando de ese modelo de contrato, yo estoy de acuerdo con José Carlos, que probablemente se le está dando una dimensión un poco exagerada a esas palabras de hoy aquí en España, de ese comisario que estaba participando en unas jornadas y que soltó lo del contrato único, pero aún así vamos a visitar otra vez a Marina Chiavegato, para que nos cuente cosas de este contrato único y la comparación entre la situación actual de España y la siempre emulada Alemania. Cuéntanos, Marina. Pues empezamos esta comparación, Fernanda, porque es que en nuestro país hay decenas de tipos de relaciones contractuales. Los hay, por ejemplo, indefinidos, con o sin bonificación, temporales, de duración determinada o por obra y servicio. Existen incluso contratos fijos discontinuos, en el que el trabajador solo lo es unos días a la semana. Pueden ser contratos a tiempo completo o a tiempo parcial. También los hay formativos, de relevo o para el fomento de la contratación indefinida. Distintos contratos para distintos grupos sociales e incluso para realizar proyectos de investigación. Todo un galimatías, pero si nos vamos a Alemania, el sistema de contratación es mucho más simple. Por un lado, se distinguen los contratos permanentes, es decir, los indefinidos, de los temporales, y por
por otro lado, frente a los contratos a tiempo completo, hay distintas modalidades de contratos a tiempo parcial. Están también los famosos mini jobs, que son menos de 15 horas semanales y 400 euros al mes, y los midi jobs, que oscilan de 400 a 800 euros mensuales. Después, por finalizar, el conocido como el contrato alemán. Frente a la crisis se reduce la jornada y el sueldo del trabajador, pero parte de esta rebaja la financia la Seguridad Social. Como ves, Fernanda, dos tipos de contrato, dos tipos de existencia de contratos muy distintos en los dos países. ¿Hay demasiados contratos, José Carlos, aquí? Bueno, eso sí. O sea, está claro que hay una situación de segmentación, esa es la palabra que ha utilizado el comisario. Lo que pasa es que habría que ver si ese tremendo grado de segmentación, esa multiplicidad de los tipos de contratos no tiene que ver con la cantidad, que este es otro asunto interesante a considerar. La cantidad de reformas que ha habido desde hace 20 años en el mercado de trabajo y en otros mercados, y sobre otros aspectos de la realidad, no digamos ya... reformas a medias que pseudo-reformas. Sí, bueno... reformas cierto, que nunca acaban. Cierto. Claro. Pero no acaban. O reformas y contrarreformas. El caso es que, efectivamente, el mercado de trabajo en España hoy probablemente es un lío, ¿no? Pero dejarme que diga una cosa, porque antes, porque si no, no voy a poder opinar. Mi intervención de antes fue bastante neutra, tratando de responder lo que decías tú, era que ya hay materia. Yo voy a dar mi opinión sobre algunas cosas que se han dicho. Porque, José Luis, o sea, no todo lo que dicen los políticos alemanes o lo que dicen los comisarios de la Unión Europea se traduce en imposiciones, pero que la línea general de la política económica española desde hace 3 años, desde el día 10 de mayo del año 2010, viene directamente marcada desde, bueno, en realidad, en parte marcada viene desde siempre, porque la política económica dentro de la Unión Monetaria, ¿no?, dentro de la eurozona, esto de algún modo significa restricciones, ya desde hace mucho tiempo. Pero estas restricciones son nosotros o para Alemania también. Ahora mucho más, ahora es manifiesto que ahora mucho más para nosotros, porque Alemania no ha recibido ninguna carta. El presidente del gobierno, la canciller alemana, no ha recibido ninguna carta firmada por el gobernador o el presidente del Banco Central Europeo diciendo: si usted quiere acceder a una mínima liquidez que usted necesita para respirar, usted me hace esto y esto. ¿Y sabes por qué no la ha recibido Alemania? Porque no necesita esa liquidez. Claro. Por supuesto, pero si la situación de partida es distinta. Pero permítame que diga. Tú si le pones condiciones al dinero es a quien se lo prestas, pero si está claro, no a quien no se lo presta. Pero si está claro que no la necesita, si está claro que nosotros tenemos nuestros pecados. Pero cuidado, no se vaya a convertir esta asunción de la condición de pecadores, no se vaya a convertir en una ruina absoluta, que es por lo que va esta política, está introduciendo, en mi opinión, y yo creo que por eso no va a tardar mucho tiempo en cambiar, está introduciendo una situación de práctica depresión en buena parte de Europa en este momento. Oye, Carlos, o sea, el ejemplo de los países bálticos es que hace falta rebuscar ya, ¿eh? O sea, es el caso de Estonia. Ahora, el caso que va quedando es Estonia. O sea, es un país muy raro, del cual yo creo que es mejor que no... pero es que hace nada se hablaba del caso de Irlanda, hace nada se mencionaba el caso de... Es que Portugal ya sale. ¿Dónde sale Portugal? No se sale porque no se puede salir, porque es una auténtica encerrona. Es una política económica que es una encerrona y que no es posible salir de este punto, ¿no? Y otra cosa en la que no estoy de acuerdo con lo que has dicho, José Luis, que es... fijaros, yo considero que la política económica del gobierno Rajoy en gran medida, en lo que tiene de marcado y en lo que puede tener de pequeño margen de libertad, está toda equivocada. Creo que está equivocada. Y sin embargo hay una cosa que yo suscribo, y que es un asunto, creo, bastante importante, que suscribo de lo que dice reiteradamente Rajoy en relación con la necesidad de que la Unión Europea adopte determinadas reformas y dé determinados pasos. Por ejemplo, el de la unión bancaria. El problema es que lo dice cuando se reúne con Monti, el difunto Monti. Lo dice cuando se reúne con Hollande. Lo dice a quien no tiene que decírselo, pero no hacen absolutamente ninguno. Por cierto, el muy decepcionante Hollande, creo que se puede decir exactamente lo mismo de él. Y sin embargo, son pasos que son obligados, si se quiere deshacer este nudo. Por ejemplo, la unión bancaria es una cosa que, por cierto, sí, esto es lo peor, que cuando
esto es lo que más desanima, que los pocos pasos que se han dado, y este era un paso que yo creo que es necesario, porque es que no se puede estar. Realmente esto es un error desde el principio. Ahora se trata de corregir errores que se cometieron. Y, hombre, los economistas sobre muchas cosas, es verdad, no advirtieron, se dice, pero sobre esto sí había muchas advertencias. No se puede crear una unión monetaria hasta el final, pero dejándose por el medio un mecanismo. No hay un regulador de los bancos único, no hay estas cosas que ahora entendemos por la necesidad de la unión bancaria. Lo que pasa es que lo decimos en condiciones de urgencia, en las peores condiciones, sí. Pero estos pasos son absolutamente obligados, por cierto, y aquí también hay una responsabilidad del gobierno alemán. Por cierto, no se trata en buscar todos, puede tener, en esto, yo puedo simpatizar en algún momento con esto, buscamos con este argumento, buscamos siempre el chivo expiatorio fuera, miremos también hacia lo que tenemos que asumir nosotros de responsabilidad. Sí, pero hay una cosa cierta, y es que en este momento, en Europa, se está imponiendo una línea que hace, ya termino, una línea que hace imposible la salida porque se pide todo al mismo tiempo. Se piden reformas estructurales, de ajuste, ¿no? Duro, de cambio antipático para la vida de las personas, y eso se hace coincidir con una política procíclica en favor de más depresión. Es imposible que solamente, ya termino, ahora sí que termino. En Alemania se hicieron, los políticos alemanes lo dicen continuamente, ¿no? Es que nosotros ya hicimos las reformas hace 10 años. Sí, pero usted las hizo en otras condiciones. Usted hizo sus reformas estructurales en condiciones de política expansiva. Y esa política expansiva entonces ya la tuve que pagar yo, porque los tipos de interés ultra bajos de aquel momento a nosotros nos perjudicaban. Y porque en aquel momento Alemania no cumplía los criterios de convergencia nominal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y nosotros sí. Es curioso, José Luis, pero esto es cierto. Os escucho enseguida, José Luis y Carlos, pero ha habido un titular este fin de semana, en concreto el sábado, de una cabeza británica de Telegraph que volvía a propinarle un bofetón en todos los morros a la economía española, hasta tal punto que ha provocado casi un conflicto diplomático. Cuéntanos, Marina. La prensa británica, Fernanda, vuelve a meterse con España aplicando este tono habitual entre los medios anglosajones siempre que la noticia tiene que ver con nuestro país. El titular: saca tu dinero de España mientras todavía puedas. Este era el titular del artículo de opinión que publicaba este fin de semana de Telegraph. En él se asegura que España es un país oficialmente insolvente. Para hacerlo se basan en las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que por primera vez dicen, un aire realista en lugar del habitual optimismo. Resaltan que el principal problema es que se está retrasando una recapitalización de los bancos a la espera de que se complete la Unión Bancaria Europea, para que por lo tanto sea la UE la que haga el trabajo en su lugar. Consideran la reestructuración de la deuda en España inevitable y que mientras no se haga, los ahorros de los españoles pueden estar en peligro. Escriben un artículo polémico y devastador para España, así que no han tardado en surgir las primeras reacciones. La Embajada de España en Londres ha anunciado que va a enviar una carta al director del periódico en la que sostiene que el artículo publicado es altamente irresponsable, técnicamente mal fundado y probablemente interesado. En la misma línea, otra reacción ahora de una de las supuestas fuentes del Fondo Monetario Internacional, quien ha asegurado que es incorrecto hablar de la insolvencia de España, y menos, Fernanda, basándose en las previsiones de este organismo. Bueno, una auténtica tormenta lo que ha provocado ese editorial, ese artículo publicado por The Telegraph, que, como nos contaba Marina, casi ha generado una especie de conflicto diplomático. José Carlos decía, José Luis, que estas políticas son una encerrona y que se nos está pidiendo todo al mismo tiempo. Sí. Vamos a ver, primero, en relación con The Telegraph, yo nunca he leído la prensa anglosajona y la prensa económica como si fuese la Biblia. Como no soy de los que tiene el Financial Times encima de la mesa. No, bueno, pero a lo mejor alguna consecuencia... Alguna cosa puede ser cierta, y yo a una me voy a referir. Cierta, pero alguna capacidad de influir en... Sí, pero a una me voy a referir. Pero yo no he sido de los que... No son más listos. No he sido un yuppie de estos de los que ha leído aquello como si fuese la Biblia, como dijo una vez un señor en la televisión española, que dijo, y esto no lo digo yo, y señaló a la mesa donde tenía el Financial Times. Bueno, pues... como diciendo, ya está, pues no está. Y por tanto, esas cosas a mí no me asustan. Pero en cambio acaba de decir una cosa, que es la que dije yo hace un rato y no la había copiado, aunque algo sí. A ver,
lo que acaba de decir es, España quiere que se haga la unión bancaria para que sea Europa la que recapitalice los bancos. No se puede pedir la unión bancaria con la irresponsabilidad de tener Bankia, Nova Caixa Galicia Banco y la de esa otra, ¿cómo se llama? La de Cataluña, la Caixa Cataluña. No se puede pedir nada, es una vergüenza absoluta. ¿Qué hacemos con eso encima de la mesa? Tirando la pasta por la ventana, perdiendo 8.000 millones cada año, siendo incapaces de recapitalizar, timando al personal. ¿Pero qué coña es esto? ¿Cómo se puede pedir en esas condiciones que se cojan la banca y le empiecen a meter dinero a Nova Caixa Galicia? ¿Por qué hay que ponerle los nombres a las cosas? Es que es una vergüenza integral. Es que no nos damos cuenta de lo que pasa, por ejemplo, con el control de nuestras empresas. Es que no nos damos cuenta de lo que pasa con nuestro gasto. El otro día... el viernes estuve en Orense en una jornada sobre el estudio de la administración local. Y vino a cerrar la beteta el secretario de Estado. Contó una anécdota que él la contaba orgulloso, que es que se había reunido con una serie de altos funcionarios de Alemania, incluido el ministro responsable de la administración local, que le hizo la siguiente pregunta: ¿cómo se puede intentar racionalizar desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la economía y mantener como órganos teóricamente autónomos, ¿no?, en su gestión municipios de menos de 1.000 habitantes? Y este alemán le dijo una cosa que yo creo que se quedó cortísimo del todo. Le dijo: a nosotros no nos cuadran ayuntamientos por debajo de los 6.000 habitantes. A mí no me cuadran menos de 15, pero a los alemanes no le cuadran por debajo de 6. Y le dijo otra cosa, le dijo: al menos un tercio de los ayuntamientos que tienen ustedes no van a tener más remedio que suprimirlos. Hay que recordar que cuando Almunia, siendo ministro de Administración Territorial, empezó el proyecto de reestructuración, hablaba de dejar 2.000. ¿En toda España? En toda España. De tal manera que el alemán que le dice que habría que dejar 6.000 o 5.500, pues parece que estaba... ¿Qué le contestó Beteta? Eso será en Alemania, pero no aquí, porque nosotros tenemos otra forma de ver las cosas y otra forma de administrar. Y como aquí hay una serie de gente que no cobra y tal, como si el único gasto de los ayuntamientos fuese los concejales y como si la irracionalidad administrativa no costase nada. De todas maneras, yo creo que la simplificación de la administración, yo creo que eso es transversal, la sensación de que hay que hacer eso, excepto para los políticos que están... Es tan transversal esa sensación como transversal la sensación de que no se va a hacer, claro, no. Eso es lo que Alemania dice todos los días. Pero es que yo creo que es las pocas cosas en las que hay coincidencia ideológica. Ellos sí lo han hecho. Y están caminando hacia municipios de media de 25.000 habitantes. Ellos lo han hecho. Nosotros no lo hacemos. Italia lo ha hecho. Nosotros no lo hacemos. No, Italia no lo ha hecho. Iba a hacerlo, pero no lo hizo. Francia, por cierto, tampoco. Claro. Entonces, tú dices, bueno, eso es lo que te dicen. Dice, usted verá cómo lo hace. Pero no se puede hacer mirando para otro y echándole todas las culpas a Alemania. No se puede hacer así. A ver, me interesa mucho la matización que hacías con respecto a la unión bancaria, que tú consideras interesada por parte de España en estos momentos, con la pretensión de que paguen los platos rotos otros. No sé cómo lo veis la parte no derecha interesada de la la unión bancaria, interesada la rapidez de la unión bancaria. A parte da esquerda da mesa, ubicada a mi derecha, pero depende del punto de vista, ya sabemos que las cosas se cruzan. Hemisferio izquierdo, en todo caso. Quero dicir, eu non son un experto en temas bancarios, pero a unión bancaria, digamos, ten pouco que ver co este tema do saneamiento das entidades financeiras, non? Bueno, primeiro un matiz a esa intervención acalorada de Xosé Luis. Nova Galicia Banco perdeu 8.000 millóns de euros porque saneou todo o pasivo quebrado que levaba acumulado, o sea, non perde. Caixa Galicia no primeiro... No pierde en explotación. Digo, xa saneou, quero dicir, teña un pufo de 8.000, 9.000 millóns de euros, saneou, e ese saneamento é o que provocou a perda. Hai que decilo todo, Nova Galicia Banco, ademais desas herencias das preferentes, no primeiro trimestre do ano 2013, igual que Bankia, xa está en beneficios, non? E iso hai que decirlo. Bueno, pero a idea da unión bancaria é outra, non? Quero dicir que eu creo que Xosé Carlos Arias escribiu, porque sobre eso moitos economistas o dixeron, non se pode crear unha moneda única se non se fai unha arquitectura financiera que sustente esa moneda. E esa arquitectura financiera pasa por ter un banco central
como é en todos os países normais. Como a Reserva Federal. Como a Reserva Federal, como o Banco de Inglaterra, etc. E iso non se quiso facer, e entón o euro naceu non exactamente como unha moneda común, sino como, digamos, era algo máis parecido ao sistema monetario europeo que a unha moneda común, porque non tiñan o respaldo detrás, non? Eu creo que o que se está pedindo, non? E aí estou de acordo con Rajoy, neste tema... Espera. Neste tema estou totalmente de acordo. O que está pedindo é que exista... Espera, el jueves sales en el Off the Record, ¿eh? No. En isto, bueno, tamén no telegrama, digo, na carta do Telegraph, ¿no? Porque eu creo que, efectivamente, a prensa inglesa de negocios actúa baixo pedido. Baixo pedido dos intereses económicos de Gran Bretaña, claro. Non, de Gran Bretaña, non, de calquer fondo de investimento que ten algunha posición en corto e que necesita que se xenere incertidumbre. Déjame un momento, porque estabas hablando tú de esa posibilidad de que se simplifique la administración, que yo creo que es una petición transversal que vincula a la gente de un lado y del otro del espectro ideológico, que no acaba de hacerse porque los políticos supongo que no quieren. Hoy ha habido una propuesta aquí en Galicia que pasa por simplificar o por lo menos por rebajar el número de diputados que forman parte de la Cámara Legislativa gallega. Saben que el número está determinado en la parte más baja por el Estatuto de Galicia, en 60, creo que es el mínimo 60, 61 se llegaría a la propuesta del Partido Popular, en estos momentos hay 75, una propuesta, como digo, que está liderando la formación conservadora y que tiene algún que otro problemilla para ser aceptada por la oposición. El PP gallego sacará adelante la propuesta de Esperanza Aguirre. Casi un año después, Feijóo consuma una idea que importó de la expresidenta madrileña. Me parece ben gastar menos en postos políticos e, por lo tanto, me parece unha proposta que merece moito respeto. Esta tarde el PP dio el primer paso, convocó a la oposición a una reunión para explicarles la propuesta de reducir los diputados de 75 a 61. É moi significativo o feito de que isto sexa unha medida programática avaliada polo electorado galego nas últimas eleccións. La oposición rechaza la propuesta. O que están promovendo é un recorte da democracia, unha política de corto alcance, moi demagóxica. Ese tic totalitario que sempre ten a dereita de entender que o poder lle pertenece e que cando chega a él ten que dispor de todos os resortes para executalo. Y la tachan de falsa austeridad. Hai outras vías para aforrar, sen necesidade de desmembrar a representatividade da Cámara. Los socialistas proponen bajar el salario de los diputados en proporción al ahorro estimado con la reducción. El PP ya avanza que rechaza esta idea. Creo que o Parlamento ten a ocasión de darlle unha sinal á cidadanía de que tamén no ámbito representativo estamos dispostos a hacer esforzo. El Estatuto de Autonomía permite modificar el número de diputados con un mínimo de 60 y un máximo de 80. Bueno, 61 diputados es la propuesta del mínimo, entre 60 y 80 es lo que marca el estatuto, creo. Lo que pasa es que tiene que ser impar. Yo 61 para que sea impar. Exactamente. Pero no sé si consideráis que va por el buen camino la propuesta del Partido Popular, que si es oportunista, como plantea la oposición. José Luis. Vamos a ver, yo, mi posición es conocida en este punto de que estoy absolutamente y radicalmente, como diría José Carlos, en contra, ¿no? ¿Por qué estoy en contra? Porque el Parlamento no es el Pleno. El Parlamento es el conjunto de las secciones que tiene y que trabajan, la mayor parte del trabajo del Parlamento se hace en comisión, las comisiones legislativas, etc. Y eso no se hace sin diputados. Es decir, que 60 diputados no pueden constituir comisiones. Y si no están constituidas las comisiones, no se puede trabajar simultáneamente. No llegan 60 diputados para las 60 diputados no llegan, salvo que hagas muy pocas comisiones y muy pocos, porque tú tienes que quitar de las comisiones generalmente a la mesa del Parlamento, al presidente de la Xunta y generalmente a los que son miembros del Ejecutivo. En este momento quitarías pues 8 o 10 personas, te quedarías con 50. Y con eso tienes que hacer 8 o 9 comisiones legislativas permanentes, más las especiales. No se pueden reunir ya en ese momento con ese número de diputados, ni todos los plenos, ni todos los grupos pueden tener representación en todas las comisiones para mantener las paridades que tiene que tener la comisión en relación al pleno, ni se pueden reunir las comisiones simultáneamente,
Es decir, es lo mismo que trabajar siempre en pleno, porque todos los diputados tienen que estar siempre en las mismas comisiones y por tanto el trabajo, pues, cuando nos preguntamos muchas veces por qué se tarda tanto en hacer una ley, etcétera, es casi siempre por esto. Y por tanto, puede ser por otros motivos, pero casi siempre es por esto. Y por tanto yo creo que si estamos hablando en un momento determinado de reducir, en este caso, 15 salarios, ¿no? Y si estamos hablando de reducir 2.000 o 3.000 o 5.000 concellos, parece que está claro por dónde hai que empezar, ¿verdad? Carlos? Sí, efectivamente, como apuntaba o profesor Barreiro, non hai unha vontade real de aforrar en cousas reais, non? Como as primeiras diputacións, que serían son Galicia, máis de 1.000 millóns de euros, ou concentrar concellos. O que hai para min unha manobra do PP para tratar de blindarse no poder, de que maneira? É dicir, o truco está no artigo 9.2 da lei electoral, que dice que a cada provincia lle corresponderá un mínimo de 10 diputados. De tal maneira que si se reducen os diputados a maiores destes 40, que correspondería xa cada un 10 a cada unha das provincias, quedan moi pouquiños que son os que se reparten de forma proporcional. Que acontece a partir disto? Que as provincias do interior, as provincias orientais, porque Lugo non é do interior, as provincias orientais saen moi sobre-representadas e a ninguén se escapa que o perfil sociodemográfico das provincias do interior é distinto, poboacións moi embellecidas e donde, digamos, os mecanismos de control do Partido Popular para ter o voto amarrado son moito máis eficaces. Solamente un dato, é dicir, se a reforma esta sai adiante, manténdose ese número fixo de 10 diputados por provincia, cada diputado nas provincias occidentais correspondería a 60.000 habitantes e cada deputado nas provincias orientais correspondería a 27.000 habitantes, que é dicir, estaríase conculcando de forma clara e directa o principio de igualdade do voto, no sentido de que cada voto debe valer o mesmo, non? E os que se busca é blindarse non. Eso, en honor á verdade, o presidente da Xunta xa dixo que reformaría eso tamén, e que mantería a mesma proporción actual de diputados entre as provincias costeiras ou occidentales e as provincias orientales. Ben entendido que o sistema de ahora xa é favorable, moi favorable ás provincias orientales. Pero, en todo caso, el dixo que se comprometía a baixar a 60 diputados mantendo a mesma correlación provincial que ahora. E, por tanto, tería que alterar o número de 10 mínimo, baixalo a 6 ou a 5. Vamos, a miña valoración desto ven bastante marcado por isto último que acabas de decir ti. A min, en general, non me gusta. Me parece que aproveitar unha corrente populista de fondo, antipolítica que hai para... Pero si efectivamente fora na liña do que decía Carlos, non? E se tratara de aproveitar esa corrente para sacar unha ventaxa de maneira oportunista, creo que sería absolutamente intolerable. Bueno, una propuesta que tiene todas las posibilidades de salir adelante, porque no olvidemos que el Partido Popular tiene en estos momentos mayoría absoluta en la Cámara Legislativa gallega. Queríamos hacer un pequeño repaso hoy al famoso Plan E, aquel plan que llegó a nuestras vidas ya en plena crisis económica. Estamos hablando de los años 2009-2010, creo que fue el primero de ellos. Un plan que cheiraba raro por todos los lados. Nosotros ya estábamos emitiendo, hicimos algún trabajo para detectar o para tratar de detectar que había cosas que no respondían a lo que tenía que responder. Se supone que aquel plan iba a animar la economía, iba a mejorar la economía productiva, iba a fomentar la contratación de personas. En fin, han transcurrido los años que han transcurrido y el Tribunal de Cuentas ha hecho cuentas y las cuentas no salen. Fue la apuesta del PSOE para maquillar las cifras del paro en plena precampaña a las municipales del 2011. Se llamó el Plan E, un manantial de dinero público para 35.000 obras en toda España, de ellas 2.600 en Galicia, donde el primer plan supuso una inversión de 490 millones de euros. Obras inacabadas, cerradas, con grave deterioro y ahora también irregulares. Las 300 páginas del informe del Tribunal de Cuentas mencionan hasta 647 anomalías en la tramitación de los proyectos en Galicia. Como paradigma, este Spa de Malpica. Tras acumular media docena de irregularidades y costar casi 1,4 millones de euros, solo estuvo abierto durante la campaña electoral. Adjudicaciones sin aprobar el expediente, como en la reforma de fachadas de Recimil en Ferrol o la del tanatorio de Ordes.
falta de facturas y de seguimiento en las obras, como el pabellón de Navia en Vigo, la reforma de los suelos escolares en A Coruña, la Escuela de Música de Salceda, las termas de Outariz en Ourense, el Centro Social Alba en Pontevedra o la reforma de la Avenida da Coruña en Cangas do Morrazo. Obras que no contrataron a los parados que exigía el proyecto, como las de la avenida Arcadio Pardiñas, en Burela, el vivero de empresas en Boiro o la reparación del Salón de Plenos de Ourense. Ausencia de publicidad en los contratos, como en esta nave municipal en Muros. Otros mal redactados, como el carril bici de Esteiro en Ferrol o con subida de precio en la ejecución, como el pabellón Novo Mesoiro en A Coruña, ciudad que el tribunal señala como en la que más proyectos no contaron con la supervisión necesaria. A ello hay que sumar incumplimientos en los plazos, como sucedió con las piscinas de O Carballiño, o retrasos en los pagos, como las pistas de skate en Oleiros. Y así hasta 647. Echando cuentas, 1 de cada 4 proyectos en Galicia contienen alguna irregularidad. Se llamó E para aglutinar español, estímulo, economía y empleo. Quizá faltó ponerle escándalo. José Carlos, ¿un plan de estímulo o una coña marinera? Pues las dos cosas. Las dos cosas. O sea, hay que recordar el momento en el que se pone en marcha este plan. Y sobre todo hay que recordar que iba a haber elecciones, es lo que hay que recordar fundamentalmente. Hay que recordar que estamos a finales de 2008 y que a finales de 2008 el mundo cambia. El mundo se viene encima. El mundo empieza a recordar la situación de 60 años atrás, en los años 30. Pasamos de Hollywood, de la situación del mundo sin ciclos, pasamos a la catástrofe más absoluta. Y entonces, el gobierno español y el gobierno norteamericano y el gobierno francés y todos los gobiernos pusieron en marcha, por cierto, bajo el impulso de la reunión del G20 en Washington en octubre o noviembre de 2008, pone en marcha la famosa política de estímulos. Esa política de estímulos era la política necesaria en ese momento. La política necesaria. Otra cosa es cómo se hizo. Se hicieron cantidad de burradas. Y esto fue una burrada. Se habrán hecho cosas positivas dentro del plan E, pero en general el plan E fue una burrada. Junto con eso se puso en marcha el plan del automóvil, ¿no? Por el cual yo me compré un cochecito estupendo en aquel momento con una subvención impresionante, pero que evitó que se derrumbara en ese momento el sector. A ver, el año 2009, esto lo cuenta uno y no se lo creen. Hay gente que no se lo cree, pero está totalmente demostrado que la tendencia que tenía en marzo, abril, mayo de 2009 la economía internacional era la de un colapso total. Eso, con esa política de ese momento, consiguió revertirse la tendencia. Y os voy a decir más en este punto. Yo creo que la política cambia en un momento que he mencionado hace un rato. Mayo de 2010, 9 de mayo del 2010. Pone en marcha otra política diametralmente opuesta. ¿Sabéis lo que os digo? Que esa política, en mi opinión, también iba en la dirección correcta. En ese momento había que ajustar, había que consolidar, pero se cometieron errores todavía mayores que los de 2008-2009. Los errores que vinieron después fueron mucho más catastróficos que los errores de los planes de... Por ejemplo, la dirección política de lo que yo suelo, permitirme que repita esto, que ya lo he dicho muchas veces, de poner en marcha una política que debía de ser de cirugía fina, de recorte donde hubiera que recortar, una política de hachazos absolutos, que se lleva por delante algunas de las cosas que necesitamos no para crecer ahora en el corto plazo, sino que vamos a necesitar dentro de 8, de 10 y de 15 años. Todo eso se lo llevo, si no te parece un error eso... Me parece. ¿Algo que decir del plan E antes de irnos a publicidad, Carlos? Sí, pues ya ves que he defendido lo más difícil. No, pero es que el plan E, no hay que olvidar además que hubo dos planes E. Hubo un primer plan E y otro muy cerquita de unas elecciones municipales. Cierto. Hay que recordar, yo creo que con un objetivo bastante claro por parte de quien lo impulsó. Para mí un exemplo de que os planes de estímulo non funcionan, non? Porque non revirte a tendencia, é dicir, 2007, 2008, 2009, 2010 continúan sendo... Bueno, non funciona esta forma de... Perdón que te interrumpa porque... pero a tendencia no 2008 é de mellora con respecto ao 2007.
En 2009 que hai un segundo plan E de tendencia, non, a tendencia sigue de caída. Pero la tendencia de la economía española y de la economía francesa y de todas las economías de nuestro entorno era de mayor caída que en 1930, de mayor caída. Pero revertió y en el verano revierte la tendencia. Esto es indudable. Por muchos errores que se cometieran. Unha pregunta, eu si vou che dar o dato para contestala. A economía española caeu no ano 2009 o menos 3,9%. No ano 2010 caeu o 0,4%. No ano 2011 foi positiva no 0,3%. Respondendo un ciclo internacional. E en canto empezou a gobernar Rajoy e aplicou o hachazo, a economía caeu no ano 2012. Non hai hachazo, xa dixen que non había hachazo. Eso é unha opinión. Non son os datos fríos. E a economía, deixa que diga, caeu no ano 2012 o menos 1,4%. Quero decir que a aplicación das políticas expansivas por parte do G20, do cal España participaba naquela silla que nos prestaba non sei quen, serviu para que a hecatombe... Francia, Sarkozy, creo que era. A hecatombe a que se dirixía a economía mundial quedara parada. A xente non é consciente do que está dicindo José Carlos. Como podes decir, Manuel, con un 27% de desemprego que a hecatombe está parada? Como se pode decir con un 27% de desemprego na actualidade, a pesar deses plans de estímulo, ou precisamente gracias a eses plans de estímulo, que son os que o causan, que estemos nun 27%... Non confundas o que está dicindo José Carlos, o explicou perfectamente. Un plan de estímulo por parte do G20 que España participou... Crea unha débeda pola que hai que responder agora... Me dixes que conteste eso. No, que non me estás e iso dixendo foi parado, e na medida que foi parado, se agravaron todos os problemas. A ver, Carlos. Eso creou unha débeda que despois hai que pagala e teremos que pagala todos os demais. E estes plans sempre van acompañados de ineficiencia e de incremento da corrupción. Eu contarei unha anécdota no caso de Tui, unha pista de atletismo, é unha anécdota, pero isto hai, ven un magnífico reportaxe ao Senado de Galicia, hai exemplos a patadas, non? Pero Tui hai un exemplo que hai unha pista de atletismo que unha constructora fai mal e no segundo plan E, plan de sostenibilidade, creo que se chamaba, a mesma constructora non só non ten que reparar, digamos, gratuitamente, entre aspas, a pista de atletismo que fixera mal, sino que a reparación ella xudicada a mesma constructora. Por lo tanto, o plan E fomentou a corrupción, gastouse muitísimo en cartéis, porque o Partido Socialista estaba tremendamente interesado nos réditos electorais. Sobre todo na cidade de Vigo gastouse moito en cartéis. Sí, incluso no segundo plan E, no de plan de sostenibilidade, había un aspecto que era non retirar os cartéis ata marzo do ano no que xa coincidían as eleccións, non? E entón, bueno, pues... Tenemos que hacer... Te pido un titular casi, José Luis, nada máis, que tenemos que hacer unha pausa. Bueno, pois mira, vamos facer unha pequena pausa, escoitamos a José Luis e facemos un mini balance do 15M. Tiñas razón, ti, José Luis, a volta de publicidade. É porque...